Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando un vivo muy particular, un vivo muy especial que hacía mucho tiempo que tenía ganas de realizar, porque estamos en presencia del Padre Luis, una persona muy cálida, allende de su formación y su ministerio. Resalto la calidez humana, una calidez que siempre, al menos conmigo, se hizo sentir, que siempre estuvo muy abierto al trabajo con los jóvenes, una persona muy humilde, muy entregada a su labor caritativa. Por eso hoy quería conversar con él. Más que una entrevista, es una conversación de poder escucharlo y poder transmitir con esta comunidad que no quede solo en mí las palabras de él, valorar su valioso tiempo y que llegue a más personas. Y un tema a conversar que siempre he querido tocar en algún momento de mi vida es la vida sacerdotal. Es un misterio para muchos que somos laicos. Nosotros cuando vemos al sacerdote, os lo digo particularmente por mi caso, es en misa, en la confesión, eventualmente en alguna conferencia especial que se pueda dar y una vez al año en algún evento familiar porque viven en comunidad, al menos donde yo pertenezco, entonces no es tan común que estén asistiendo a casas de familia. Por eso quiero saber realmente cómo es la vida sacerdotal. Padre, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y ya de paso luego nos va a dejar sus redes para la gente que se quiera contactar con usted. Pero ya, mientras les pregunto cómo se encuentra, quiero empezar ya con la primera pregunta. ¿Cómo llega usted a ser sacerdote? Más allá del seminario, ¿cómo es el proceso por el cual una persona encuentra esta vocación como lo encontró usted? Hola Horacio, muy buenas tardes, buenas noches allá en Argentina, buenas tardes aquí en Perú. De hecho, que para mí es un honor estar en tu programa. No ya anteriormente tú has estado en mi espacio, ahora me toca pues ser entrevistado por ti. Y de hecho quisiera, bueno, ahora lo que me preguntas, voy a responderlo ahora. Hay que remontarnos, ¿no? En este sentido a una cosa que es muy interesante, que es con respecto a lo que es la vocación sacerdotal. Bueno, en mi caso, personalmente hablando, yo tengo dos vocaciones, a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Tengo ambas vocaciones, ¿no? Por así decirlo, porque pertenezco a una congregación que es de los Oblatos de San José. Entonces, como pertenezco a esta congregación de los Oblatos de San José, también tengo vocación a la vida consagrada. Entonces, ¿cómo nace un sacerdote? ¿Cómo nace una persona consagrada? Nace porque tiene un llamado de Dios, ¿no? Que se puede dar en las diversas etapas de su vida. En mi caso, yo recibí el llamado y yo me di cuenta de que Dios quería de mí que sea sacerdote y religioso desde que tenía 8 años. Entonces, ¿cómo fue mi historia en realidad? Porque quiero responder esta pregunta de manera de mi historia personal. Lo que pasa es que todo se remonta a la educación de mis padres. Y yo puedo decir que mis raíces de mi vocación vienen ya desde que mi padre se convirtió, porque mi padre fue por 7 años ateo, perteneció a un partido comunista incluso, no terrorista por si acaso, sino el partido Partida Roja aquí en Perú. Y claro, que él tenía convicciones con respecto a la ayuda social o las convicciones que presentaba el comunismo de sus tiempos, porque hablo de los años 80, donde el comunismo era muy fuerte. Entonces él perteneció a este partido político y aparte otra cosa que detonó su increencia fue el fallecimiento de mi abuela, ¿no? Ella falleció cuando él tenía 15 años, entonces eso fue como, por así decirlo, un detonante. Pero en el año 98, bueno, él se convirtió un poco antes de que yo naciese, debido a la recuperación de mi bisabuela. Él mismo dijo, se fue a una capilla, dice a rezar, le ateo rezando. Decía, si mi abuela se salva de esta operación, pues yo creo en ti y voy caminando de Lima al Callao y así lo hizo. Después de un tiempo de búsqueda en el año 1998, cuando yo tenía casi 8 años, eh, este, me llevó a la iglesia. Desde ese tiempo comenzamos a frecuentar la parroquia, Nuestra Señora del Buen Consejo, que está en La Victoria, un barrio al que yo pertenezco, al distrito de Lima. Y allí fue donde conocí a los Oblatos de San José, me hice monaguillo, y por una pregunta que me hizo un cocinero, ¿no? De la parroquia, del comedor popular que se tenía en la parroquia, me dijo, ¿tú no quieres ser padrecito? Yo le dije que no. ¿Por qué? Porque yo quería en ese tiempo ser militar. Bueno, con el tamaño que tengo hubiese sido imposible porque soy de baja estatura, pero tenía ese deseo. Luego, después de un momento a otro, no sé por qué, comenzó a gustarme la idea y dije, ¿y por qué no ser sacerdote?
Y dije, ¿pero de qué congregación? Porque yo tenía entendido que había congregaciones, no entendía tanto. Vi la placa de mi parroquia, decía Parroquia Nuestro Señor del Buen Consejo, la dirección, y decía Congregación Oblatos de San José. Entonces yo voy a ser Oblatos de San José. Entonces, ¿cómo nació mi vocación? Por una pregunta y por una placa. Cosas tan simples, ¿no? De las que Dios se ha servido, también mi familia, para poder iniciar mi vocación. Ahora también hay muchas personas, muchos sacerdotes o religiosos que han tenido su llamado personal de manera distinta, no la mía. Otros han descubierto su vocación en la adolescencia, otros en la juventud, otros incluso en la tercera edad. Y quiero poner un ejemplo del padre Augusto Meloni, que es médico, incluso estuvo trabajando en la OMS como vicepresidente ejecutivo un tiempo, pero luego de su conversión decidió hacerse sacerdote y bueno, ahora está trabajando en la Arquidiócesis de Lima, ¿no? Un buen sacerdote que también apareció en redes sociales, también en la contrarrevolución cultural. Entonces, el llamado puede surgir en cualquier etapa de la vida. ¿Y cómo es que se hace un sacerdote? Pues tiene que ingresar, en el caso de los sacerdotes diocesanos, al seminario diocesano. En mi caso, que somos religiosos, pues entramos al convento o a la casa de formación. Y dentro, pues tenemos los estudios de filosofía y teología. Entonces, en el caso de mi congregación, como también somos religiosos, hacemos los votos, hacemos el noviciado, pues es alrededor de algo de 9 años de preparación, ¿no? Entonces, entre los estudios de filosofía, teología, que son 6 años, más el año de noviciado, más el año que te dan de pastoral previo, ¿no? A los votos perpetuos, luego viene el diaconado y luego el sacerdocio, ¿no? En el caso del sacerdote diocesano, tiene que terminar todos sus estudios teológicos y filosóficos, sus años de pastoral, el diaconado y el sacerdocio, ¿no? Más o menos entre 8 o 9 años, dependiendo de cada congregación. Hay congregaciones que demoran un poco más, ¿no? Como 10 o 15 años. En la diócesis generalmente son de 8 o 7 a 8 años, ¿no? De preparación, más o menos, dependiendo del superior, dependiendo también del obispo. Entonces, dentro de lo que es el seminario o la casa de formación, no solamente tenemos la formación intelectual, sino también la formación espiritual necesaria para poder responder a las exigencias que puede tener el trabajo pastoral. Entonces, aparte de la formación intelectual, que es tan importante, tenemos la formación espiritual, la formación humana, que también es tan importante, ¿no? Y la formación, había una cosa que me estaba olvidando, pero son cuatro: formación espiritual, intelectual, humana y pastoral, ¿no? Son las cuatro ruedas, por así decirlo, de la formación, que son necesarias en un seminario o una casa de formación. Entonces, es lo que hacemos ahí. Ahora, ¿qué hacemos dentro del seminario? Estamos rezando todo el día. Estamos, ¿qué cosa? Contemplando, pues, las maravillas de Dios, claro que sí, pero somos gente normal, es decir, también trabajamos, también vivimos en comunidad, compartimos entre los compañeros dentro de la formación, tenemos tantas anécdotas y tantas cosas, también somos seres humanos, a veces también nos hemos peleado en alguna ocasión, o intercambios de palabras, ¿no? Pero sí, dentro tenemos toda la formación espiritual, humana, pastoral e intelectual necesaria para poder atender al pueblo de Dios, ¿no? Eso más o menos podría decir. Qué interesante, padre. Y quiero rescatar un punto que me parece importante, que es el factor humano. Digo, yo soy uno de esos que a veces ven a los sacerdotes como una suerte de santo caminando aquí entre hombres, y a veces uno pierde noción que también son personas, con todo lo que implicaría, como diría Santo Tomás de Aquino, este subsistente de naturaleza racional, que está atravesado por la materia, que tiene su forma, que ya tiene sus hábitos, incluido el vicio, incluido la virtud. Yo creo que son personas muy virtuosas. Por eso me cuesta realmente creer cómo podría pelearse un sacerdote con otro. Bueno, ha habido peleas históricas de San Anselmo, quiero retomar el caso de San Anselmo, digamos, pero ¿cómo resuelve un sacerdote esa situación donde se supone que no caen en peleas, o que de repente, pienso yo, no sé si su oblato tendrán voto de pobreza o no, como los franciscanos, pero cómo resolver de repente esa tentación de, uy, ya ni siquiera quiero cambiar el auto, me quiero comprar una latita de gaseosa, pero ¿cómo hago? ¿Cómo resuelven esas cuestiones tan propias del mundo cuando ya están en ese proceso de formación de sacerdotes o ya son sacerdotes, padre? Sí, bueno, en el caso de mi congregación, bueno, toda congregación religiosa o orden, tenemos el voto de pobreza, ¿no? Bueno, también castidad y obediencia.
Ahora, aparte, como también llegamos a ser sacerdotes, hacemos la promesa de celibato propio del orden sagrado, ¿no? Y claro, cómo nosotros resolvemos estas cosas tan humanas, ¿no? En el caso mío, como somos religiosos, tenemos votos de pobreza, obviamente le pedimos al economo que nos provea, ¿no? De lo que necesitamos. Y alguna que otra vez, en mi caso, en mi comunidad, nos dan pues una cantidad de dinero para poder disponer de algunas cosas personales. Ahora, cuando nos peleamos, porque somos como una familia, en una familia entre hermanos también a veces hay alguna discusión. Entonces, como yo soy religioso, vivo en comunidad. Bueno, hablo como religioso y sacerdote, ¿no? Nosotros tenemos comunidad, sí o sí, los religiosos tenemos comunidad. Entonces, si hay alguna discusión, pues claro, cuando se nos pase la calentura, hermano, discúlpame, perdóname, pero lo bueno es que nos hemos dicho lo que teníamos que decirnos, no, como dicen aquí vulgarmente, aquí al caso quitado, nos hemos dicho lo que tenemos que decirnos, pero lo mejor es hacerlo con caridad, sino que a veces nos gana la debilidad, pero si hemos fallado, pedimos disculpas, nos pedimos perdón y sigue la vida, ¿no? No podemos entretenernos tampoco con algunas fallas que hemos tenido, ¿no? Bueno, fallamos, está bien, perdóname, tú me perdonas y seguimos para adelante. Ahora, en el caso del sacerdote diocesano, ellos no tienen voto de pobreza, ellos sí pueden disponer de sus bienes tranquilamente y claro, obviamente en coordinación con el obispo, ¿no? Eso podría responder más o menos como en el caso del sacerdote diocesano, ellos sí pueden disponer de sus propios medios. En coordinación con el obispo, en el caso de nosotros, todo lo que podemos tener de dinero, pues tenemos que coordinarlo con el superior, lo entregamos en la comunidad y ya se distribuye según las necesidades de cada uno, ¿no? Por eso todo es en común. Ahora, si tengo, por ejemplo, una cuenta personal, es todo con permiso y todo, por el voto de pobreza que tenemos. Sí, sí. Entiendo, muy claro. Quiero aprovechar este pequeño receso para saludar a Moni Rodríguez de México. Mi gira, que estaba programada para estos días, se ha pasado a febrero por una cuestión de una decisión de la editorial con la venta de los libros. Así que gracias, Moni. Nos estamos viendo próximamente en febrero, si Dios quiere. Dios por mí. Hablando de gente de México, nos hace una ayuda Víctor Carrillo y le pregunto a usted, padre, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de estudios tiene un sacerdote que realiza exorcismo? ¿Es verdad que el Vaticano les da intensos cursos de demonología? Bueno, es una pregunta que le transmito a usted. Yo le transmito lo que aquí hemos recibido. Sí, en el caso, bueno, luego de los estudios que tenemos, uno se puede especializar en algún campo, ¿no? De apostolado. En mi caso, yo he agarrado la licenciatura en teología práctica, que incluye lo que es teología moral, espiritual, pastoral, ¿no? Y historia. Bueno, no me he especializado mucho en historia, pero yo más le he orientado a lo que es pastoral y especialmente en lo que es el acompañamiento de sanación y reconciliación. Eso lo he enfocado más hacia los jóvenes, ¿no? Ahora, en el caso de que un sacerdote quiera ser exorcista, sí, hay curso de demonología, se llama el curso, sí, exactamente, demonología, que se da en Roma o también, bueno, yo tengo conocimiento que hay en Roma, sí, hay estudios sobre estos, sobre demonología. Ahora, no me acuerdo en qué otra facultad de otro país hay también este curso, pero lamentablemente no he visto estos cursos de demonología dentro de la currícula de estudios teológicos básicos, que yo pediría que se vuelva a tomar, porque es tan necesario, porque ya no se está hablando del diablo, incluso en las facultades de teología, muy poco. ¿No? He escuchado muy poco hablar del diablo, he escuchado más hablar de los temas más actuales, incluso del medio ambiente, pero ya muy poco estoy escuchando hablar con respecto a lo que es demonología. Pero sí, hay casos de exorcistas, hay casos también de posesiones demoníacas, infestaciones, que es necesario tener sacerdotes preparados en esa materia. Ahora, para que un sacerdote pueda exorcizar necesita el permiso del obispo, del ordinario del lugar. ¿No? Por eso es que cada diócesis debería tener un exorcista, ¿no? Con un equipo, ¿no? Para que cuando haya un caso, pues lo examine también el médico, el psiquiatra y junto con ello el exorcista determine, ¿no? Si es que verdaderamente necesita un exorcismo o si requiere una terapia de otro índole. Eso es la respuesta que puedo dar, ¿no? Sí, es demonología, está bien dicho. Perfecto, padre. Retomando entonces un poco lo que es la vida sacerdotal, que realmente, al menos para los que somos laicos, parece muy sacrificada. ¿Cómo es un día habitual? Al menos hoy, yo algo conozco por la tradición en tiempos más pretéritos, lo que era el rezo de la misa diaria, las oraciones cada 3 horas, o sea, pero imagino que incluso usted como religioso
su vida diaria debe ser muy distinta a la de un sacerdote que ya está circunscrito a una diócesis. ¿Cómo es la vida habitual, por ejemplo, de usted mismo, un día normal, un lunes normal? ¿Cómo sería? Un lunes, un martes, bueno, un día habitual en la mañana, pues son las oraciones de la laudes y el oficio de lectura, junto con la meditación, más o menos, ¿no? Que es algo de hora y media que hacemos de oración, tanto comunitaria. Empezamos con el oficio de lectura, laudes, meditación personal, de meditación de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, del Evangelio del día, y ya luego viene el desayuno. Después del desayuno, ya después cada uno se va a hacer sus trabajos pastorales porque como estamos en una parroquia, salir al campo, por ejemplo, un día me tocó ir a un pueblo llamado Chorobamba. Suena un poco chistoso, pero se llama así Chorobamba, que está aquí a media hora en carro, en camioneta. Tengo que ir con camioneta porque una parte es asfaltada, la otra parte es pura trocha. Y luego he ido a otro lugar que se llama Chuquibamba. Entonces, en Chorobamba he tenido primera comunión, ¿no? De algo de 12 niños, 11 entre jóvenes y niños, y luego he ido a Chuquibamba a confesar a los jóvenes de la confirmación y hacer el ensayo respectivo, ya que el sábado va a estar el obispo por ahí, en esa zona. El obispo de Cajamarca va a hacer la confirmación. Generalmente así, en las mañanas tenemos, y si no tengo que salir al campo, pues me pongo a hacer algunas cosas, preparar charlas, preparar algunos artículos, preparar algún retiro que tengo que hacer, alguna jornada, porque en estos meses especialmente se juntan lo que son los retiros, las jornadas y las actividades navideñas, así que tengo que preparar algunas cosas. Y en la tarde depende, puede ser que a la una, claro, al mediodía a una tenemos la visita al Santísimo, luego tenemos el almuerzo, tenemos que comer, si no, no nos rendimos. Luego del almuerzo de más o menos 3 4 de la tarde tenemos las vísperas. Y si no se puede rezar las vísperas en comunidad, lo hacemos de manera personal, porque a veces en la tarde hay que salir también a otros pueblos o tenemos las otras misas. En la noche tenemos la misa aquí en la parroquia misma. Así que por día, dependiendo de la solicitud de la gente, a veces hago entre 2 o 3 misas, dependiendo, ¿no? Generalmente, sí, aquí en este lugar que hay bastante trabajo pastoral, hacemos eso. A veces tenemos 2 misas por día, a veces una, porque no hay tanto solicitud, o como otros días, como ayer, que tuve que hacer 2 misas, pero de extremo a extremo, no, de extremo a extremo, en un lugar que se llama eh, Carrizal, y ahí tuve que irme 2 horas y media a otro pueblo que se llama Yuchubamba, que está más o menos a las alturas, ¿no? Más o menos por un cerro. Y yo ayer fui con miedo porque había rayos por ahí, estaba lloviendo, y vi a lo lejos que había rayos que caían. Espero que no me caiga. Me encomendé al ángel de la guarda, digo, Señor, tengo que llegar a hacer misa y bautizar, porque teníamos que bautizar. Ya, llegué. Y acaso en la comunidad somos 3, así que nos repartimos el trabajo pastoral entre los 3, y es más llevadero así, ¿no? Claro. Qué interesante lo que nos cuente, porque le comento, padre, porque digo que me pareció muy interesante. No sé cómo será donde está usted abocado en ese espacio. Yo todavía no tengo la oportunidad de conocer en profundidad Perú, espero estar allí el año que viene. Sí recuerdo que en uno de los viajes que me tocó realizar con mi primer libro fue en Colombia. Allí estaba con un grupo que esa gente son evangélicos. Les mando un saludo enorme a la gente de Huesos Vivos. Y me habían invitado a participar en unas actividades en Boca Chica, que es un lugar cercano a Cartagena, una comunidad muy pobre y una comunidad muy golpeada. O sea, no tenían ningún tipo de servicios básicos, ni siquiera de seguridad. La gente acá cuando piensa en servicios básicos debe pensar, bueno, cloacas, luz eléctrica, gas, no, ni siquiera tenían seguridad. O sea, grupos que habían venido de las guerrillas eran los que oficiaban de seguridad en aquellas zonas. Y yo estaba allí más o menos, habríamos estado unos 5 días aproximadamente, y vimos de todo. Mientras tanto, saludo a Otton. Muchas gracias, Otton. Saludo enorme. Cuando estuvimos en esa zona, vimos, y le pido, voy a ser muy prudente con lo que digo, padre, usted corríjame, porque usted es autoridad aquí. Vimos desde prostitución infantil, consumo de sustancias, brujería, una sociedad muy relegada. Yo no sé cómo será la zona en la que usted trabaja, padre, pero puedo intuir
que en algún momento a usted o a sus hermanos religiosos o a algún sacerdote le puede haber tocado ingresar a estas zonas más marginales y más relegadas de lo que es nuestra sociedad. Por eso me interesaría saber, padre, ustedes que llevan una vida abocada a la oración, una vida más contemplativa, con una mayor cercanía que la que puedo tener un simple mortal como yo, a la presencia de Jesucristo en cada oficio de misa, ¿cómo hacen para reconciliar estas grandes iniquidades? En un momento usted está oficiando misa, padre, con el cuerpo de Jesucristo en sus manos, y en otro momento está viendo una mujer en el confesionario llorando porque el marido la ha golpeado, una mujer que es reducida en situación de prostitución, usted que no puede revelar un secreto de confesión. ¿Cómo su naturaleza humana logra conciliar estas ambigüedades? Le pregunto con el sumo respeto, padre, pero es una duda genuina que siempre he tenido. Sí, bueno, para complementar la anterior respuesta, que me faltó decir algo, y cenamos los otros y cenamos, más o menos a las 8 de la noche, luego cada uno tiene la oración de las completas para poder descansar, ¿no? Pero claro, dentro de lo que es nuestra jornada también tenemos nuestras oraciones personales porque tenemos la capilla en la casa y cada uno puede hacer las oraciones necesarias para uno mismo, ¿no? Dependiendo. También el rezo del rosario, también lo tenemos, el rezo del rosario, que es parte también de las oraciones propias, ¿no? De nuestra espiritualidad, ¿no? Ahora, lo que tú dices también me conmueve mucho porque una de las motivaciones por las cuales hice mi tesis, ¿no? En acompañamiento de sanación y reconciliación, es justamente por la realidad con la que me encontré en Bolivia, específicamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, porque trabajé allí. Ahí fue mi primer punto de trabajo cuando me ordenaron sacerdote, en Guarnes, ¿no? Guarnes se llama la provincia. A mí me enviaron, recién ordenadito, me enviaron para allá, un lugar que yo no pensaba ir, porque yo nunca pensé salir de mi país para hacer misión, así que fue algo sorpresivo y fue algo de Dios, ¿no? Allí también cuando trabajé en la Amazonía peruana, en San José de Sisto, un lugar que tengo mucho cariño, y bueno, y aquí recién tengo un mes y medio, pero tengo ciertas referencias. Entonces yo me encontré con realidades como por ejemplo, chicas que habían abortado y que habían sufrido también abuso sexual y era muy alto el índice. O sea, yo me desconcertaba, yo no sabía qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Y gracias a Dios conocí a la organización Vida Humana Internacional, con la que hasta ahora me estoy asesorando. Bueno, en la persona de Nancy Tosi, que paz descanse, creo que una vez te entrevistó a ti y lo tuvimos en un programa. Bueno, falleció este año, pero ella fue la que me fue instruyendo en esta cuestión del acompañamiento en Proyecto Raquel, y ahora es Elisa Lanza la que está a cargo, ¿no? de todo esto. Pero fue más que todo cómo yo puedo utilizar los sacramentos, suena feo utilizar, pero mejor dicho, cómo puedo conciliar, ¿no? Los sacramentos, la teología y todo esto a lo que es la realidad. Entonces, es ahí por el que hice mi tesina y me especialicé en Proyecto Raquel para acompañar a estos jóvenes, ¿no? Que han sufrido por estas cosas. Y sí, lo estoy haciendo y trato de ayudar a estos jóvenes a sanar las heridas. Ahora, si hay problemas, sí lo reconozco, he visto en algunos lugares donde he trabajado prostitución, violencia familiar, aparte de lo que hizo, también la violencia familiar influye mucho. Me han dado referencias que aquí hay una mina cerca, me han dicho que hay prostitución también allí. Y bueno, yo estoy viendo qué cosa poder hacer aquí, ¿no? Para poder ayudar a estas señoritas. Y por el momento me estoy dedicando a lo que es la pastoral juvenil, claro, porque los oblatos, nuestra prioridad es la pastoral juvenil. Entonces estoy llevando a cabo algún acompañamiento porque sé, ¿cómo se llama? Sé que hay jóvenes que tienen un problema que tienen que sanar. Ahora, es lo que hago, ¿no? Cuando una persona en el confesionario me dice, padre, tengo este problema, y yo determino, veo, ¿no? Si es un problema más que todo de dirección espiritual, bueno, ven tal día, conversamos, ¿no? Pero eso, si es un problema ya fuerte, como el que he mencionado, lo que yo hago es simplemente darle mi número, mira, ven tal día y conversamos y vemos cómo solucionamos. ¿No? Porque claro, porque mientras no está dentro de la confesión yo no puedo decir nada afuera. Pero mientras esta persona pues me dé el permiso, sí, padre, conversemos de esto y me has acordado lo que me ha dicho, entonces, obviamente,
trato de darle el teléfono para que luego me busque y me haga acordar de lo que me ha dicho en confesión, porque en confesión ya no recuerdo nada de lo que me dicen. Aparte que el confesionario está todo tapado, ni sé quién es el que está hablando. Entonces trato de hacer vida lo que yo he podido vivir, ¿no? En el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Tú mismo dices, ¿no? Es Jesucristo el que se hace presente en la vida del ser humano, a través de la Eucaristía, a través de esa presencia real. Entonces, yo quiero también que Jesús se haga vida valga la redundancia, en la vida de aquellas personas que están sufriendo, porque justamente en la misa recordamos la pasión, muerte y resurrección. Y le digo a los jóvenes, justamente la misa es memoria. ¿Memoria de qué? Memoria de lo que pasó hace 2000 años. Entonces, une tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y junto con ello recuerda que Jesús resucitó. Entonces, si resucita a Dios contigo, Jesús contigo, significa de que estás sanando. ¿Y cómo sanas? Cuando ya no recuerdas ese momento trágico con tristeza, sino con paz. Pero pienso que hay mucho por hacer. O sea, se puede organizar acá quizás alguna, no sé, alguna incursión, quizás yendo a hablar con las chicas personalmente, camuflado, puede ser, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo de un sacerdote español que he conocido personalmente, padre Ignacio Doñoro. Lo entrevistaron en la Asociación Católica y Propagandista de España. Él trabaja en la prelatura de Moyobamba, en la Amazonía peruana también, y tiene lo que es el Hogar Nazaret. Entonces él acoge a niños que han pasado por situaciones muy difíciles, los tiene ahí en el albergue, los educa, les da lo que no han podido recibir. Incluso él trabajó también en un lugar llamado Puerto Maldonado, donde casi lo matan por salvar a niños del narcotráfico y a chicas de la prostitución. Y él mismo decía, ¿no? Fue bonito cuando un día me pegaron. ¿Y por qué? Porque sé que cuando me pegaron estaba haciendo bien las cosas, es decir, estaba sacando a muchas personas de ese mundo. Entonces casi lo matan por haber sacado a niños, a señoritas de ese mundo tan trágico, tan bajo. Entonces por eso que hay mucho por hacer y cómo conciliamos lo que hacemos en la misa con la vida diaria, pues con estos problemas, pues actuar de alguna manera, especializarse en algún campo y actuar. Este padre que les digo se especializó o está abocado a lo que es la ayuda a estos niños en situaciones de pobreza extrema o situaciones difíciles, familiares, o también de prostitución y estas cosas. En mi caso, yo me estoy abocando más a la sanación de heridas interiores de personas que han pasado por aborto, abuso sexual y esto, ¿no? Entonces estoy brindando esta ayuda. Hay otros que se van a dedicar a los ancianos, hay otros que van a recoger como las hermanas de Teresa de Calcuta, que están en mi barrio, en La Victoria, he podido ir en más de una ocasión, desde que era adolescente, a ayudar. Y he visto cómo, sí, o sea, cómo dan su vida por llevar estos ancianos o niños enfermos que los tiran en los basurales, como cualquier cosa, y cómo los recogen y les devuelven la dignidad. Bueno, mejor dicho, les hacen morir dignamente o en todo caso vivir dignamente. Entonces hay diversos campos en los que uno trabaja, ¿no? Como sacerdote, como religioso, ¿no? Ese es mi campo. Mi campo es justamente la sanación de heridas de los jóvenes, ese es mi campo. Y ahí me quedo. Bueno, puedo hacer más cosas, ¿no? Por las personas adultas y todo, pero me he decidido dedicarme, a abocarme un poco más a los jóvenes, ¿no? Que tanto necesitan y a las familias. Por ahí vamos. Qué maravilloso. Para la gente que nos está viendo, de paso quiero aprovechar a saludar también a Rosy González. Todos saben que yo tengo una afinidad y cercanía con muchos amigos sacerdotes, y la razón por la cual quería elegirlo al padre Luis es justamente porque un poco ya conocía su trabajo en cercanía a los jóvenes. Y si de hecho lo estoy entrevistándole porque sé que en YouTube gran parte del público que nos sigue son más bien jóvenes, quizás, y esta es la esperanza mía, que algún día alguna vocación sacerdotal se pueda despertar luego de ver esto, porque existe este mito de el sacerdote está encerrado en un claustro, que no está mal, digo, por cierto, yo soy defensor de las vocaciones religiosas que se dedican solo a la oración, tiene un sentido teológico muy profundo, pero digo, también tienen un papel importante como miembros del cuerpo místico de Cristo, como miembros de una iglesia militante. Todos saben que están las tres iglesias, la militante, la purgante y la triunfante. Que por cierto yo voy a sacar un video sobre el purgatorio y estoy haciendo un pequeño documental al respecto para mi otro canal. Padre, hay dos temas que quiero desarrollar. Si nos excedemos tiempo, le pido mil disculpas. Usted me dice cuando se No tenga se que ir, pero preocupe.
quiero aprovechar la generosidad de su parte porque son temas que no sé en qué otro momento podremos abordar. Pero ya vamos a hablar un poco del secreto de confesión a raíz de una novela que he leído recientemente. Pero me quiero detener en este aspecto y le voy a explicar el por qué, padre. Usted corríjame si yo en algún momento digo que no corresponde, por favor. A mí me tocó durante mucho, no me tocó, yo elegí. Está bueno hacerse cargo de lo que uno elige en vida también. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando como voluntario en una fundación contra el abuso sexual infantil, que luego ya se me hizo imposible seguir allí porque era más un contenido ideológico en contra del hombre que realmente la ayuda al niño que estaba pasando por una situación de lo más cruenta que puede existir. El enfoque que siempre, al menos yo, viví en esa etapa, fue siempre una ayuda más desde lo secular, desde la psicología, de incluso llegó un momento que empezaban a coquetear con terapias New Age. Digo, no voy a juzgar los métodos, pero llegó un momento que yo me di cuenta que ya no podía hacer más en ese campo. Pero al mismo tiempo pienso, Pari, y por eso le quiero transmitir la pregunta a usted, ¿cómo sanar la herida de un aborto o la herida de un abuso? De la gente que nos está viendo, lo digo por estadística, en este momento nos están viendo 50 personas, por lo menos hay uno o dos que han pasado por una situación de abuso, estadísticamente. De lo que nos están viendo ahora, por lo menos uno o dos han pasado por esta situación, lamentablemente. ¿Cómo trabajar en ese aspecto desde la fe? Y les voy a explicar por qué, padre, por eso quiero ser muy respetuoso. Porque las objeciones que pondría el mundo, yo ya me las conozco de memoria, son básicamente dos. Primero, acuden al dilema de Epicurio, que me parece que ya está recontra superado, pero siempre dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no evitó el mal? ¿Qué hizo el niño para merecer un abuso? Y la típica excusa del ateísmo militante. Y la segunda, que es una propaganda progresista revolucionaria de, bueno, pero si todos los sacerdotes son abusadores, ¿qué nos puede decir un sacerdote al respecto ahora, si ellos en realidad son parte del problema? Suelen ser los ataques típicos, padre. Se lo estoy diciendo con mucho respeto, pero sé que usted nos puede ayudar a los que tenemos fe a dar una respuesta ante estos dos típicos ataques. El típico estigma de que todo sacerdote es abusador o por qué Dios no evitó ese abuso. ¿Cómo trabaja usted desde la fe ante estos dos grandes lemas que presenta el mundo cuando quiere ayudar a una niña que ha pasado por una situación de abuso o una mujer que ha abortado y que se encuentra en esta situación de crisis, padre? Sí, de todos modos, yo tengo que partir del presupuesto de que el único que sana es Dios. O sea, la gracia de Dios es la que verdaderamente sana lo que está destruido en el ser humano. O sea, cuando la persona ha sido abusada sexualmente o ha tenido aborto o algún tipo de ruptura dentro de su casa, porque muchas de las heridas vienen de la familia, entonces hay ciertas secuelas y ciertas consecuencias que uno puede ir identificando poco a poco. Entonces, por ejemplo, la promiscuidad es una de las consecuencias, el exhibicionismo, los trastornos del sueño, trastornos de personalidad, también lo que podemos decir de algunos problemas de somatización, de hipocondria. O sea, hay tantas cosas que cuando uno va estudiando la psicología humana, especialmente en estas cuadernos de medicina forense, porque es necesario también ver desde el ámbito humano, cuáles son las secuelas del abuso o de otro tipo de trauma, pues se va dando cuenta de cuántas cosas tienen nuestros jóvenes, que en un primer momento lo juzgamos simplemente por la apariencia, pero cuando vamos escarbando más en su vida, nos damos cuenta de que hay una herida que ha causado todas estas cosas. Ahora, ¿ellos son responsables de sus actos? Sí, de los pecados que tienen, sí, pero quizás no fueron totalmente culpables de lo que les pasó, ¿no? Del abuso, del aborto. Bueno, el aborto tiene más responsabilidad. Cuando es un abuso de niños es completamente distinto. Ahora, desde la fe, ¿yo cómo puedo ayudar a estos jóvenes? Primero, puedo tocar el paradigma de un acompañamiento espiritual que yo propongo. Yo agarro el paradigma de los discípulos de Maús y he tocado también algunos tópicos de pastoral de la salud y de acompañamiento en los procesos de duelo. ¿Okay? Para que entiendan de que la fe no está peleada con el psiquismo o con las etapas de duelo, con la naturaleza humana, sino que más bien ilumina y ayuda, más que todo a que estos procesos de duelo se den con normalidad hasta que llegue un punto de que haya una integración gracias a la sanación de Dios y una enseñanza.
y una vuelta a lo que es una vida cristiana llevada con normalidad. Bueno, para no irme por las ramas. Entonces yo tomo el paradigma de los discípulos de Maús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los discípulos de Maús? Los discípulos de Maús viven la experiencia de ver a su maestro morir en la cruz. Ellos tenían una idea del Mesías pues, un poco errónea, típica en su tiempo, y al ver que Jesús está muerto, salen de Jerusalén. O sea, quieren evadirse, quieren evadir el recuerdo, ¿no? De una mala experiencia. El problema es que ese mal recuerdo nunca les va a abandonar, les va a seguir persiguiendo. Y aquí hay dos cosas, o sea, o dos opciones, o enfrentas ese mal recuerdo, o simplemente tratas de evitarlo, pero va a seguir allí. ¿Por qué? Porque los sentimientos que tenías en ese momento se van a ir agudizando, como el sentimiento de la depresión, la ira, la cólera, la ansiedad. Y como no quieres sentir eso, pues tratas de evadir esos recuerdos utilizando otros tipos de medios para olvidar. Y es por eso que algunos se refugian en el alcohol, en las drogas o en las otras secuelas que yo he mencionado. Incluso se pueden refugiar en una piedad malsana, ¿no? En una devoción que incluso les puede hacer mucho daño, donde quieren justificar todos sus actos con el diablo y todas estas cosas que puedan aparecer, o tantas devociones que aparecen incluso que pueden hacerles mucho daño y atentar contra el concepto de Dios. Bueno, volviendo a los discípulos de Maús, que estoy haciendo la interpretación que llevé a cabo en la tesina, siendo también lo que dice el autor Robert Schreiter. Entonces, ¿qué pasa cuando los discípulos de Maús se encuentran, entre comillas, con un extraño, con Jesús mismo que ellos no lo reconocen? Esa historia que ellos han tenido lo cuenta Jesús de manera distinta. O sea, es la misma historia. O sea, esa historia no se puede opacar. Y lo que tienen que entender cada persona que ha pasado por estos momentos de dolor es que no van a olvidar nunca. Pero una cosa es recordar con depresión y con ira y otra cosa es recordarlo con paz. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Aparece alguien que les ayuda, que les acompaña y les dice y les narra la misma historia, pero vista desde otra perspectiva, ya desde la fe, es decir, les da esperanza. Mira, es cierto, sí, Jesús ha muerto, pero ustedes no saben que ya de esto se referían las escrituras y que tenía que resucitar y comienza a hablarles de esto. O sea, es decir, como diciéndole, lo que han visto no es lo último, le falta ver la otra cara. Y es así como se propone el acompañamiento de sanación y reconciliación que ayuda a estos jóvenes o a estas personas, obviamente primero pues a sacar el recuerdo que tienen y a pasar las etapas de duelo, es decir, de la negación pasar a lo que son los sentimientos de depresión, de ira, canalizándolo bien para que no haga alguna locura, pero sí, o sea, tiene que escarbar, recordar, ver lo que ha pasado, aceptar su historia tal como ha pasado, para que luego pueda pasarse a los procesos netamente del perdón. Entonces, es allí donde, discúlpame si me extiendo mucho, pero tengo que hacer toda esta aclaración. Entonces, cuando los discípulos de Maús completamente sanan, cuando se encuentran con el resucitado. Entonces, en este trabajo de acompañamiento y de las fases que voy a explicar luego, se necesita pues que la persona vaya entrándose en lo que es la oración, la vivencia de la Santa Misa, y poco a poco irlo preparando a lo que es el sacramento de la reconciliación, ¿no? Entonces, una vez que ya la persona va entrando en lo que es el proceso del perdón, pues tiene ese encuentro con Jesús resucitado, lo mismo que pasó con los discípulos de Maús. Cuando se encuentra con Jesús resucitado, no escapan, vuelven a Jerusalén más bien, al lugar donde pasó todo, para contar su experiencia. Es decir, ya la historia lo cuentan de otro modo y ya no tienen la carga demoníaca que tenía cuando estaban deprimidos, ¿no? Entonces, por eso una persona sana, cuando ya ese recuerdo no la domina, sino que ya él puede dominar, por así decirlo, ese recuerdo malsano, pero con ayuda de Dios, porque Dios es el que sana, como digo, ¿no? Ahora, voy a nombrar las fases, ¿no? Que se sigue en Proyecto Raquel, porque sigo más o menos la fase de Proyecto Raquel, que empieza primero, claro, empieza con una entrevista para poder, por así decirlo, ver las fechas de las sesiones. Viene después la etapa de la catarsis, la etapa del autodistanciamiento, toma de postura, y luego viene, después de estas etapas, que es más que todo lo que se trata es sacar a flote lo que ha vivido, sacar todos los sentimientos de amargura que nunca pudo haber dicho a la persona que le hizo daño.
lo va sacando incluso contra Dios, o sea, incluso se le hace que escriba alguna carta, ¿no? Donde puede mostrar sus molestias, para luego pasar a lo que es la etapa del perdón con los 3 perdones: el perdón que debe recibir de Dios, el perdón a uno mismo y el perdón hacia la persona que le hizo daño. Una vez que se ha llegado a esta etapa del perdón, se tiene en el sacramento de la reconciliación, donde podemos decir que ya esta persona ha sanado, ¿no? Por la gracia de Dios, y no por nosotros, sino solamente nosotros lo que hemos hecho es ser instrumentos, ¿no? Para que Dios mismo pueda obrar en esta persona. Ahora, las preguntas que me has hecho que tienen que ver con lo que acabo de decir, y creo que ha quedado un poco claro lo que es la ayuda a la luz de la fe, que pueden ver también en un video que puse en mi canal, que se llama Perdón, Sanación y Reconciliación en la vida de los jóvenes. Está en mi canal Custos Veritatis, ahí más o menos explico un poco. Es un poco difícil de responder primero esto de por qué Dios permite estas cosas, ¿no? Es un misterio no porque sea algo oscuro, sino porque a veces no podemos entender a totalidad las intenciones que Dios tiene, pero es claro de que Dios no ha querido que sucedan estas cosas. Está claro, está claro. Ahora, el detalle también tiene que ver con lo que es el libre albedrío del ser humano, ¿verdad? Y otra cosa que puedo responder, aunque me cuesta decirlo, es que de los males Dios saca bienes. Entonces, no fue culpa de Dios que esta persona sea abusada, pero lo que sí es responsabilidad nuestra, sí Dios puede hacer, es que a pesar de estas cosas, Dios puede sanar el corazón del ser humano y invitarla, pues, a que tenga una nueva vida. Ahora bien, me olvidé de decir una cosa. ¿Por qué a veces hay personas en la iglesia que no perseveran y han pasado por estos problemas? Por lo siguiente, es que no ha llevado bien su proceso, y el problema es que a veces te dicen: padre, yo hace tiempo que estoy en la iglesia y sigo sintiendo esta depresión y esta ansiedad y esta tristeza. Vengo, rezo y oro y no se me pasa. Y el problema es que dejan de perseverar porque piensan de que, bueno, si no encuentro aquí las respuestas, lo encuentro en otro lugar, y es ahí donde se meten quizás a otros tipos de prácticas o terapias, ¿no? Que uno tiene. No, obvio, no vamos en contra de lo que puede ser una terapia psicológica o una consulta de psiquiatría, que puede ser necesario en algunas ocasiones. Cuando la persona ya tiene demencia, es necesario, pues, que tome medicamentos. Si una persona ya no puede controlar su depresión, es necesario que tome algún medicamento para que pueda tener más control, ¿no? Y la segunda pregunta no me acuerdo bien cuál era, Horacio. Era en torno a cómo responden cuando uno es sacerdote ante este estigma de que en principio todos los Claro. sacerdotes son corruptos, abusadores, que el orden del Vaticano, que la leyenda negra de la conquista, que las torturas de la Edad Media, es un mito que, insisto, desmitificar todo eso nos llevaría, es material del seminario, pues, el 99% son Sí, mitos, pero ¿cómo sí, responde sí. usted en su día a día? A ver, lo que pasa, primero, hay que entender que la mayoría de estos casos se dan en la familia, lamentablemente. No tengo la estadística, pero el mayor porcentaje lo tienen dentro de lo que es la familia, ¿no? Sea por un tío, primo, incluso hermano, o al mismo padre o padrastro, que es muy doloroso, o en el caso de los abortos, ¿no? No niego de que haya curas abusadores, pero no son todos, o sea, es un porcentaje reducido de lo que puede pasar. Ahora, ¿por qué un sacerdote, por qué un religioso es abusador? Yo lo digo de la siguiente forma: cuando una persona abusa de otra es porque ha sido abusado, ¿no? Cuando una persona abusa de otra es porque ha sido abusado. Quizás este sacerdote o este religioso o religiosa han tenido alguna experiencia mala, y obviamente eso les lleva, no lo justifico por si acaso, los puedo entender, pero no, está mal lo que hacen. Puede, pues, llevarles a tener este tipo de problemas, ¿no? De abusar también de niños, abusar de personas ya adultas incluso, de manera sexual. Entonces, eso es una de las causas: o ha sido abusado o ha tenido alguna ruptura que aún no ha sanado. Ese es el problema. Ahora, el detalle es que también dentro de lo que es las casas de formación y seminarios tienen que ser muy exhaustivos en ver este tipo de cosas. Si hay un joven que ha entrado con heridas, es mejor que lleve primero un proceso de sanación para luego poder tener un ejercicio de vida cristiana normal. De eso se trata cuando haces un acompañamiento de sanación y reconciliación. O sea, este joven es temporal, por si acaso, no dura lo que puede durar, porque cada persona vive su proceso de manera singular. Cuando ya ha sanado,
vuelve a un ejercicio de vida cristiana, entre comillas, normal y un acompañamiento ordinario, sistemático, que le podemos decir. Entonces, como una dirección espiritual, no sé, algo ya, entre comillas, más normal, más habitual, ¿no? No tan extraordinario como lo que ocurre con un acompañamiento de sanación y reconciliación. Por eso digo, si hay personas que incluso tienen problemas de atracción al mismo sexo, hay que también ser muy cuidadosos. No lo digo por discriminar, sino que son cosas verdaderas. Incluso los que han tenido atracción del mismo sexo han tenido alguna herida, alguna ruptura. Entonces, por eso, si hay un sacerdote que abusa es porque ha sido abusado antes. Y hay que ayudar en la formación a descubrir esas heridas a los jóvenes. Y si alguno descubre que hay ese problema, es mejor que atrase atrase ¿cómo se llama? Este proceso de formación hacia el sacerdocio para que primero sane. Ahora, lo otro es también ver si es que verdaderamente es su vocación. Ver si verdaderamente otro problema, si es que está viviendo bien lo que es la castidad, ¿no? O el celibato. O sea, ya desde que son seminaristas, ya desde que son aspirantes, tienen que ir viendo el formador si es que este candidato puede vivir la castidad y la vida comunitaria, ¿no? Y los demás votos, no la obediencia y estas cosas. Tiene que ver mucho en la formación, ¿no? La cuestión de evitar los abusos sexuales, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, está muy mal decir que todos los sacerdotes son abusadores, no. Pero lamentablemente a veces pagamos los platos rotos por unos cuantos que han cometido ese tipo de faltas, ¿no? Y es verdaderamente doloroso. No sé si respondo a la pregunta. De manera perfecta, padre. Muchísimas gracias. Ya para ir finalizando, hay una pregunta que estoy reservando para el final, pero también Víctor Carrillo nos hace una pregunta muy interesante. Esto ya más anecdótico, pero dice, Padre Luis, ¿alguna vez has sido testigo de un milagro o alguna experiencia mística o algún suceso extraño? Gracias y disculpen si me salgo del tema. No, para nada, porque es parte de la vida sacerdotal convivir también entre el orden natural con el orden sobrenatural, allende de lo que es la Eucaristía, pero le transmito la pregunta a usted, Padre. Sí, bueno, el milagro lo contemplo siempre cuando hago la Eucaristía, cuando hago la misa, ¿no? Pero ahora una experiencia así mística, mística propiamente, así no la he vivido. Lo que yo he vivido son algunos sucesos que me han dicho esto es de Dios. Como les dije, cuando he tenido algunos sucesos así de sorpresa sin que yo lo haya esperado, como aquella vez que me mandaron a Bolivia, como aquella vez que me mandaron a San José de Sisa, son cosas que no esperaba, pero se dieron. Entonces dijo, bueno, si se da así de por sí es que es de Dios, o sea, es lo que Dios quiere, así que voy. Incluso una experiencia que tuve que cuando yo quería volver a un lugar y no me lo concedieron, sucedió algo, ¿no? Como que me dijo, bueno, Dios no quiere esto, así que mejor ni meterme por ahí, ¿no? O sea, he tenido esas experiencias, sí, de que me han sucedido cosas inesperadas, pero que han sido las experiencias más bellas de mi vida sacerdotal, de mi ministerio. En estos 6 años de sacerdote que tengo, me olvidé decir, no, que tengo 6 años de sacerdote, 11 de vida religiosa y 7 de votos perpetuos. Me ordené el 6 de febrero, a la edad de 25 años y 9 meses. Ahora tengo 32. ¿No? Entonces me ordené muy joven, para muchos muy joven me decían, pero ¿por qué tan joven? Bueno, Dios lo ha querido así, yo no soy el que decide, ¿no? Yo no soy el que ha querido, ¿no? Yo sí he decidido seguirle, he querido, pero es Dios el que ha puesto todas las cosas en su lugar. Pero bueno, eso podría responder a eso, ¿no? Esa experiencia. Bueno, suceso extraño, una vez lo sentí cuando fui a hacer una misa en un colegio porque me decían que habían algunas, entre comillas, actividades paranormales. Y yo soy un poco escéptico en estas cosas cuando me dicen, padre, en mi casa suceden estas cosas. Y yo las veces que he ido a bendecir casas y me decían a un sacerdote, ¿has sentido pesadez? Porque cuando hay estas cosas se siente pesadez. Digo, no he sentido nada, yo simplemente hice la oración y ya. Y digo, puede ser que estas personas estén sugestionadas, ¿no? Psicológicamente, pero para darles tranquilidad hay que bendecir, porque si no se van donde el brujo, y ahí está el problema. Pero una vez sí sentí algo extraño, cuando fui a ese colegio, me decían, padre, parece que han hecho algún juego, no sé, quizás Ouija, no sé. Era un colegio en Amazonía, en Nuevo Tacabamba se llama el lugar. Y me decían, hay 3 niños que están convulsionando, no sé qué cosa más, y en el colegio se siente una presencia extraña. Bueno, yo fui, y al momento de hacer la misa, yo sentía que me temblaban las piernas y no sabía por qué. Y digo, ¿qué cosa?
pero ¿por qué siento esto? Le digo. Digo, no, no, esto no es normal. Y lo que yo hice fue consagrar un poco más de formas para agarrarle en la teca y ponerle en mi pecho. Y dije, vamos a bendecir cada salón, cada aula del colegio. Y fuimos a bendecirlo todo. Aparecieron unos chicos que estaban un poquito mal, no, bueno, decían ellos poseídos y estaban tranquilos, ya no estaban, bueno, yo no los vi poseídos, pero ellos me decían, padre, pero comenzaron a hablar en lenguas. Y yo, digo, ¿qué hago acá? Si yo no soy exorcista. Pero por la misa se hizo y ya no volvieron a aparecer este tipo de manifestaciones. No según lo que me comentaban los profesores y el catequista del lugar, ¿no? Es la única vez que tuve esa experiencia cercana, entre comillas, con un tipo de exorcismo, ¿no? En este caso, yo sin ser exorcista hice la misa, simplemente lo único que podía ofrecer y con eso, pues, un poco que se pudo solucionar esos problemas. Pedí por los chicos y eso, ¿no? O sea, son experiencias muy cortas que he tenido, pero que puedo decir que sí, son experiencias cercanas a lo sobrenatural, ¿no? Y a lo que a veces no tiene respuesta, a veces uno no sabe cómo responder a estas cosas, así simplemente va, hace sus oraciones, acompaña a la gente y les da seguridad de que Dios está con ellos. Una vez que terminé de hacer la misa, pues conté mi experiencia, dije, bueno, esto es lo que sentí, ¿no? La primera vez que lo siento, sé que no era nada normal y fue la primera experiencia que tuve así de sobrenatural fuerte, ¿no? Así que un poco que me dio miedo, pero estuve ahí firme en lo que pude. Bueno, la experiencia que puedo contar y espero que les haya servido de algo, ¿no? Mi experiencia en este corto tiempo de sacerdocio que tengo. No, completamente. Bueno, yo sí he sido testigo de algunas cuestiones un poco sobrenaturales, pero algún día, no es un vivo para hablar de mí hoy, ni cerca, pero padre, hay un par de temas que creo que los voy a dejar para otro vivo más, si usted gusta, podemos hacer otro vivo más adelante, porque ¿Qué temas son? particularmente hay un tema que me interesaba mucho, porque hoy se ha puesto una suerte de moda que a mí, yo sinceramente no he tocado el tema a propósito, yo no lo he tocado a propósito dentro de los youtubers, que es empezar a sumar conversiones. Ah, porque tal influencer católico se hizo protestante, o porque tal influencer protestante se hizo católico. Sin embargo, sí hay un tema que lo he hablado con mi mejor amigo Alejandro, que es curioso. Conocemos muchos pastores con mucha formación que cuando han profundizado la formación sí han dado el salto hacia la fe católica. Sin embargo, yo no conozco, estoy diciendo yo, no es una discusión, no es un debate, estoy diciendo lo poco que conozco. Yo no conozco sacerdotes católicos que se hayan hecho protestantes. Sí conozco sacerdotes que dejan los hábitos, sacerdotes que reniegan de la autoridad, que se separan del magisterio, pero nunca, curiosamente, nunca negaron ni el dogma de María, de Nuestra Señora, y tampoco revelaron los secretos de confesión. Que esto, ciertamente me parece que no es un tema menor. Esto es básicamente, padre, no sé si usted no quiere hacer alguna reflexión al respecto, porque es un tema que me llamó muchísimo la atención, que insisto, no estoy dando nombres porque no me interesa utilizar algo tan íntimo como el proceso de conversión de una persona para ganar seguidores, likes o reproducción. Yo quiero ser respetuoso de los procesos de cada uno, pero sí transmitir humildemente un tema de conversación con mi amigo que es qué fenómeno tan curioso, por decirlo en términos pocos coloquiales, que incluso un sacerdote cuando deje el hábito nunca reniega de Nuestra Señora y nunca reveló los secretos de confesión. Así que esto le pare un poco quizás lo que me quedaría por preguntar antes de hacer un pequeñísimo cierre. Sí, de todos modos, yo sí he conocido el caso de un sacerdote que pasó a la iglesia anglicana. Em, o también he conocido el caso de este sacerdote, el padre Alberto Cutía, no sé, creo que es algo público, lo puedo decir, que se pasó a la iglesia episcopal, pero era obviamente por errores doctrinales y por algunos errores morales que cometió, ¿no? A veces sucede que cambian de iglesia, de denominación. Lo voy a decir de una manera más diplomática. Lo que pasa es que cuando un sacerdote sale y cuelga los hábitos o cuando quiere hacerse protestante por algún motivo es porque quizás es que para eso hemos venido, o sea, hemos venido para dedicarnos al ministerio.
Entonces, como no puede ejercer el ministerio porque ha sido suspendido o porque ha sido pues dispensado, pues busca de alguna manera buscar otro tipo de iglesia para ejercer el ministerio que se le ha dado. Y es por eso que algunos se hacen pastores, algunos van a otro tipo de iglesia, incluso a veces iglesias que ni siquiera pertenecen al mismo núcleo, ¿no? Del protestantismo, sino que han sido ramas. Lo que yo también he encontrado es seminaristas, ex seminaristas que se han hecho pastores evangélicos, ¿no? Un momento dado, ¿no? Pero son decisiones personales y no puedo entrar más en el corazón de cada uno, pero hay algunos que sí lo hacen porque, bueno, no tengo otra cosa que hacer, no sé hacer otra cosa más que esto, entonces van cambian de denominación o buscan un lugar o una iglesia donde ejercer su sacerdocio, de alguna manera. Entonces, lo otro que tú me dices es que sí, nunca reniegan del dogma de María porque es algo, por así decirlo, que desde pequeños se nos ha inculcado, y creo que renegar de algo que se nos ha inculcado es algo imposible. Me refiero a los sacerdotes que cuelgan los hábitos y se quedan en la Iglesia Católica. Tampoco reniegan de la Eucaristía, creen siempre en la presencia real y tampoco revelan los secretos de confesión porque saben que es algo muy privado. Y la otra parte, que es penado también por la Iglesia, o sea, pueden tener alguna pena canónica si lo revelan, por más que ya hayan colgado los hábitos. Entonces, una de las cosas que nunca olvidan estos sacerdotes que dejan pues, los hábitos es que son cristianos. Son cristianos y como cristianos católicos toda la vida, porque son bautizados, pues tienen que respetar lo que ellos mismos han respetado siendo sacerdotes. Entonces, por eso que cuando un sacerdote deje el hábito, recuerden de que sigue siendo un cristiano católico y aunque no ejerza ya como sacerdote, pienso que trata de dar un buen ejemplo. Hay personas que han dejado, han sido dispensados del ministerio sacerdotal o de los votos religiosos, pero siguen ayudando en una parroquia, siguen dedicándose a la enseñanza del curso de religión o en las universidades. O sea, no dejan su fe. Claro que debe pasar un tiempo para que la gente asimile, porque claro, para muchos les considera un poco escandaloso que uno que ha dejado recientemente el ministerio o el seminario, pues esté enseñando religión en una escuela, ¿no? Entonces, se espero que pase un tiempo para que puedan quizás tener algún ministerio laical, ¿no? Que puedan ejercer con normalidad siempre y cuando no se alejen de lo que es lo que es la doctrina de la iglesia, ¿no? Y para aquellos que se han alejado, bueno, también ahí no reniegan tampoco. No he visto que renieguen de la Virgen, no he visto que renieguen de la Eucaristía, ¿no? Pero claro, siguen con sus ideas locas, pero siguen siendo católicos también. Solamente hay que tenerles paciencia y, bueno, ya Dios sabrá qué hacer con ellos, ¿no? Simplemente pedir por ellos y pedir por todos los sacerdotes que aún continuamos para que perseveremos, ¿no? En lo que el Señor nos ha dado. Seguiremos rezando por todas y cada una de las santas vocaciones religiosas y por los santos sacerdotes. Padre, por eso insisto, este tema ni siquiera lo quería tocar, es un tema de reflexión que lo quería simplemente compartir. No es un recuento de quién convierte a quién. Soy No, muy claro. respetuoso de la vida privada de cada uno, por eso lo aclaro desde ya, porque sé que hay mucha gente evangélica que me sigue, ya conoce mi forma de pensar. Nunca negué ser católico, pero tampoco me dije jamás ser ni apologeta, tampoco me dije jamás ser referente o ejemplo de vida. Sí, la gente que yo convoco a mi canal considero que son ejemplos y por eso dejo que ellos hablen del tema, porque son los que realmente saben. Sí, La última... Sí, disculpe, que te corte, justo hace unos días conversé con Santiago Alarcón en mi canal también sobre este tema, ¿no? De las conversiones y claro, no fue un corte apologético, él mismo decía que su experiencia con Jesús la vivió allí en su iglesia evangélica, pero él mismo decía que fue el camino que Dios puso para que desembocara o para que fuera la iglesia católica, ¿no? Digo, no sé, a veces Dios se puede presentar en una iglesia evangélica, pero con el fin de llegar a la iglesia católica, ¿no? En desembocar allí, ¿no? En la iglesia que Cristo fundó. ¿La pregunta cuál bueno, era? más que claro, padre, realmente más que claro. Ya estamos cerca de la hora, incluso yo tengo que partir a clases en un rato, pero no puede dejar de preguntarle esto último, padre, como ya incluso como cierre de conclusión. Ya compartimos sus redes en los comentarios, lo hemos fijado. Ahora vuelvo a subir además su canal de YouTube. Si nos quiere dejar sus redes, pero si alguien quiere contactar con usted, ayudarlo, apoyar su apostolado, también nos puede dejar sus redes. Pero hay una última pregunta que no sé ni siquiera cómo realizarla, padre. Así que usted me puede incluso orientar en cómo preguntarla y con el debido respeto. En el momento de la consagración, en ese momento tan especial,
para todo el pueblo católico, ¿cómo, cómo funciona su mente en la parte humana? O sea, ¿usted está, simplemente lee la oración o simplemente deja que Cristo utilice su vida como instrumento? ¿Qué pasa por usted en el momento de la consagración? Esta es la gran duda. ¿Qué pasa por dentro de un sacerdote en ese momento en el cual se está consagrando la hostia? Esa sería como la última pregunta que me queda. Insisto, soy muy brusco para hacer las preguntas, no soy entrevistador, así que sepa disculparle la improlijidad. Sí, yo tampoco soy entrevistador y a veces digo las preguntas a lo bruto, como tú mismo, mismo dices, ¿no? No, no, yo no tengo la pregunta muy bien hecha. Yo me concentro, o sea, en ese momento pongo mis sentidos en lo que estoy haciendo y sé que Dios se hace presente, sé que Jesús se hace presente en mis manos. Entonces, no niego que en algún momento también se me han querido salir las lágrimas, en algún momento, no todas las veces, ¿no? Pero también depende, bueno, no depende del estado de ánimo, sino que estoy allí y trato de concentrarme, de repetir bien las palabras, de estar ahí atento a los cinco sentidos, ¿no? Para poder hacer bien ese acto, ¿no? Que es tan importante. Ahora, lo demás ya es misterio, ya no puedo abordarlo más porque simplemente viene Cristo y se da. Yo sé que yo actúo en persona Cristo y es Cristo el que convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y yo soy ese instrumento por el cual, o sea, se hace, o sea, es algo misterioso y es algo que no puedo explicar porque uno comienza a pensar en eso y cómo es que yo, pobre pescador, cómo es que Cristo usa de mí, de mi humanidad, para que se haga esto. Y tanto así que si es que no hay sacerdote, no hay sacramento, ¿me entiendes? O sea, si es que no hay sacerdote, no hay sacramento, digo, entonces, ¿cuán importante puede ser mi presencia? Pero a la vez, ¿cuánta responsabilidad tengo yo? ¿No? Entonces, es así. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tengo yo? Entonces, un amigo me decía antes de ordenarme, no te digo que será difícil, que será fácil, perdón, no te digo que será fácil, pero sí te digo de que tendrás la alegría de tener a Cristo en tus manos, ¿no? Tendrás un gran misterio en tus manos. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿qué hago yo acá? ¿Yo qué hago con Cristo aquí en mis manos? O sea, el Todopoderoso aquí, en estas manos que muchas veces han hecho algún mal, está aquí, el Señor. Y sí, entonces, vuelvo a repetir, es una gran alegría, pero también es una gran responsabilidad de mi parte, porque tengo que ser muy coherente, tengo que buscar estar en gracia de Dios la mayor parte de las veces. Sé que soy persona pública, soy figura pública, no tanto porque tenga canal, sino porque soy sacerdote, porque soy religioso y sé que desde que hice mis votos y desde que me ordenaron diácono, sé que soy figura pública y que tengo que dar un testimonio mucho mayor. Entonces, digo, es una gran responsabilidad tener a Cristo en tus manos, sí, como también una gran alegría también, como un deslumbramiento también, como algo que te impacta, que te hace temblar también. Pero también no niego de que en algunas ocasiones pude haber estado distraído, ¿no? Porque a veces uno está cansado, uno pues después de hacer varias misas. Por eso a veces también te piden hacer una sola misa al día o dos máximo en el derecho canónico, pero en la pastoral pues a veces haces hasta cuatro. ¿Por qué? Por la salud espiritual también, que a veces llegas tan cansado que tienes que estar allí muy atento poniéndote concentración. Y no niego que en alguna ocasión me habré distraído, lo acepto, ¿no? Como también habrá otros sacerdotes que también en algún momento se habrán distraído en ese momento, pero bueno, igual sea el sacramento, ¿no? Pero sí, se trata de estar atento, 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 leyendo, repitiendo las palabras que el mismo Cristo dijo, y no sé qué más decir, que todo esto desborda y va mucho más de lo que yo pueda decir. Tendría que estar ahí para, tendría que estar en mi pellejo para entenderlo mejor. Qué responsable que sería. Gente, ya hemos cumplido un poquito más de una hora, ya nos estamos retirando, pero no me puedo ir sin saludar enormemente a toda la gente que ha estado aquí presente. Gracias de corazón a todos. Particularmente un saludo muy grande a Nazareno, es un gran amigo de filosofía, realmente un gran amigo. Gracias, Víctor, por tantos mensajes de apoyo. Mónica, que también siempre se conecta, que nos dan una mano muy grande. Daniela Marchigue, que por cierto me ha dado el honor de prologar su próximo libro. Laura Hernández, que rezamos por su familia. A todos. Se me haría imposible mencionar a la infinita cantidad de gente que siempre nos está dando una mano. Si estamos aquí, no es por nosotros, sino es para la gloria de Dios. Hacemos cuanto podemos para que, aunque sea
despertar en alguien una vocación profundamente religiosa. Tratamos, y quizás no tengan una vocación religiosa, quizás su llamado sea un ministerio desde el espacio laico, quizás sea formar familia, o simplemente ser una persona de bien que se entrega a Dios apelando sinceramente a la gran misericordia. Ya hace Sí, es poco le cierto. el concepto de buena muerte. No tenemos forma de hacer mérito alguno, es por la misericordia de Dios, entonces orando y obrando y encomendándonos a su gran misericordia. Padre, ya para finalizar, ¿cómo la gente lo puede contactar a usted? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo hacen para llegar a usted? Bueno, mi canal y mi página de Facebook y mi canal de YouTube se llama Custos Veritatis, ¿no? Que está en referencia a San José. Custodio de la verdad es la traducción. Y en el Instagram me encuentran con mi nombre, p.luis.chumpen.tamariz OSJ. Está mi Instagram. En TikTok también me encuentran con el mismo nombre. Pero básicamente donde transmito es en esas dos redes, ¿no? En mi página de Facebook Custos Veritatis y en mi canal de YouTube Custos Veritatis. También a la vez transmito en lo que es la Pastoral Juvenil Josefina Marilena del Perú, pero bueno, eso principalmente mis canales es Custos Veritatis y mi canal y mi cuenta de Instagram, Luichumpen Tamariz o SJ. Esos son mis redes sociales por el momento. Y bueno, también tengo mi cuenta en Patreon, que igual con el mismo nombre Custos Veritatis, para que puedan hacer alguna donación, ¿no? Porque ya estoy necesitando de alguna donación para sostener el canal y también algunas horas de apostolado que estamos pensando hacer por aquí. Y bueno, apelo a la generosidad de la gente y ya después en mi Instagram voy a poner el link de PayPal también para que hagan llegar alguna donación. Muy bien, Horacio, no te olvides que el domingo tenemos una invitación. Nos han invitado a hablar sobre la fe y la razón en la página El Sentido del Todo. Lo tengo más que presente, pero le agradezco enormemente que me lo haya hecho recordar, porque tengo tantos vivos por día que por ahí Sí, sí, sí. va a Sí, pasar que se me ha superpuesto. porque yo soy invitado también a eso, porque yo no soy, no es mi canal, sino que me están invitando. Yo ya tuve una participación y justo porque salió el tema, porque justo hubo un profesor de filosofía que decía que la fe es irracional. Entonces yo salí en defensa de que no y dije, pues hagamos un conversatorio sobre esto. Y ya pues salió el programa. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué Sí, sí, sucede. vamos a ver, vamos a ver. Somos aliados los dos, así que no hay problema. Bueno, vamos a conversar un poco. Padre, muchísimas gracias de corazón realmente por todo. Que tengan, que tengan una bendecida noche. No sé cómo agradecerle su generosidad. Gracias a todos los que han estado conectados hoy. Sé que fue un vivo un poco atípico. Muchas gracias, Gabriela, por ayudar. Fue un vivo un poco atípico. Gracias a todos los que nos apoyan en Super Chat. Como bien dijo el padre, tenemos muchísimo por hacer y esto lo hacemos de corazón, sinceramente. Las obras, a mí me toca misionar en Villa Salais, en Merendera Pancita Llenas. Estamos por empezar ahora mismo con la colecta para Navidad. El año pasado logramos, gracias a ustedes, que cada niño, en vez de recibir un juguete en buen estado usado, tuviesen un juguete nuevo. Humilde, chiquito, pero era el gusto que el niño pudiese abrir el paquete de un juguete nuevo. Niños que están en una villa. O sea, los que no saben lo que es una villa, pongan Villa Miseria Argentina en Google. Ahí tienen toda la respuesta. O sea, no voy a empezar a dar más detalles ahora. Seguimos en contacto, Pari, por WhatsApp. Saludos a todos. Muy linda noche para todos. Igualmente para ti y para todos.